Hola, tengan todos muy buenas noches, audiencia de TVX y de este programa de todas las noches a las 7 de la noche, plataforma, un espacio para que podamos emitir nuestra opinión sin censura, ustedes ya lo saben, nos acompañan todos los días a las 7 de la noche, el lunes mi colega Bessie Ríos, el martes el maestro Dago, el miércoles el profesor Martínez, el jueves está Mau Maravilla y los días viernes les acompaño yo por unos minutitos para darles mi punto de vista personal sobre el acontecer, nuestra coyuntura, desde mi perspectiva. Y por eso, bueno, todos sabemos que el tema, digamos que abarca todas las opiniones en este momento, no solamente a nivel nacional, sino que mundial, es la pandemia del COVID-19 y cómo esto nos está afectando en nuestras vidas, cuánto tiempo nos va a afectar. Yo creo que a estas alturas ya todos estamos bastante conscientes que no es una situación que se va a acabar en 15 días o que se va a acabar en un mes, es decir, nuestras leyes están mostrando, incluso nuestra misma constitución nos está mostrando que no está preparada para afrontar la velocidad a la que tenemos que ir enfrentando esta pandemia, esta situación de emergencia que vivimos. Eh, Sin embargo, ya como les repito, pienso que a estas alturas todos estamos conscientes que esto no se acaba ya, ni se acaba en un mes, ni 2 meses, ni en lo que resta del año. Los reitero y no pretendo malinformar ni desinformar, sino que me mantengo informada y pues también es un poquito de lógica que mientras no haya una vacuna o mientras no se obtenga inmunidad, que ya vimos que también no se obtiene por haber tenido el COVID una vez, pues hasta entonces que no tengamos esa vacuna, las cosas no van a volver a la normalidad y la realidad ya no es la que vivimos hasta diciembre del año pasado, hasta enero de este año. Ya esta es una nueva realidad. Como yo les decía el viernes pasado, tenemos que ir adoptando nuevos hábitos, tenemos que ir viendo cómo vamos a enfrentar esta situación en el tema de la economía poco a poco, la educación, es decir, todo tiene que seguirse moviendo con un equilibrio perfecto para no contagiar a la gente y que las personas que enfermen, porque es inevitable, puedan ser cubiertas sus necesidades en el sistema hospitalario que tenemos para que no colapse como ha colapsado en otros países. Es decir, hay que dar gracias que fuimos de los últimos países que tuvimos contagios porque eso nos ha permitido ganar tiempo, tiempo que es valioso, tiempo que no debemos de perder en discusiones que no tienen ningún sustento ni nos llevan a ninguna parte, entre órganos estatales, por ejemplo, porque como se los repito, esta pandemia no se trata del presidente Nayib Bukele, esta pandemia es una lucha que tenemos que hacer unidos todos los salvadoreños con los tres órganos de Estado en contra del COVID-19. No es una lucha contra Nayib Bukele, aquel que todos tachan de autoritario, o Nayib Bukele, que es el que parece tener intereses genuinos en salvarle la vida a la gente, y todos estamos, creo que, o deberíamos de estar en función de un mismo fin. Quizás a veces todos dicen los medios, el fin no justifica los medios, pero incluso yo sí desde el inicio, desde hace muchas semanas, yo les he insistido que aquí es que tenemos que irnos adecuando nosotros, adecuando todo a las necesidades sanitarias y no las necesidades sanitarias adecuarlas incluso a un marco legal. Nuestra constitución es anacrónica, nuestra constitución ya no nos servía ni antes de esta pandemia, menos nos sirve en la actualidad, en donde estamos viendo que no está en realidad esta constitución a la altura de enfrentar una situación como la que estamos llevando en este momento. Y yo sé que me pueden quemar viva los constitucionalistas, los reales constitucionalistas, los reales académicos, no aquellos que se han autoatribuido esa noción y que de eso, pues, es decir, muchos sabemos quiénes sí y quiénes no. También sabemos que los que sí, cuáles son los que responden a verdaderos intereses de defender una democracia, verdaderos intereses de defender una legalidad, verdaderos intereses de defender la Constitución, y sabemos quiénes están haciendo uso de la Constitución para defender intereses, oscuros intereses del gran capital
empresarios, intereses de financistas de partidos políticos. Yo creo que eso todos lo sabemos. Digamos, el presidente con el presidente de la Asamblea, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y comiencen a trabajar como se espera que trabajen en una democracia. Gracias a ese contrato social que los ciudadanos hemos firmado con el gobierno, con el Estado, gobierno entendido como un todo, cediendo nuestras libertades, es precisamente para que vean por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra integridad. Por eso es que nuestra Constitución, que es personalista, que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado, lo que se espera es que en los momentos que sean necesarios puedan llegar a un acuerdo en donde se beneficie la vida y la salud de las personas. ¿Está claro? Que la sala ha ordenado que no se detenga en calidad de sanción a los que incumplen la cuarentena, lo cual es válido, y para ello le ha ordenado a la Asamblea legislar en ese sentido. Es decir, aquí el impasse, yo no veo que la sala diga que no se pueda establecer como sanción esa situación. Lo que está ordenando la sala es que si se va a imponer como sanción, que sea regulado. Ahora, tenemos nosotros bastantes personas que siguen sosteniendo que el régimen no era necesario, pero yo creo que todos hemos evidenciado que desde el día lunes, que ya sabía la gente que no había régimen de excepción, que ya no había una restricción de libertad de tránsito, y que estamos en este momento apelando al buen sentido común de los salvadoreños que entiendan que hay que quedarse en casa. Y me refiero a las personas que salen sin necesidad real de salir. Yo no estoy hablando de aquellas personas que salen por una necesidad de vida, aquellas personas que si no salen a buscar sustento diario no lo van a tener. Me refiero a ese montón de personas que son unas rebeldes, que solamente salen por llevar la contraria, que solamente salen porque no les gusta que se les diga que no pueden salir, y que salen porque están preocupados por su economía. O no por la economía, sino que por la generación de riquezas. Este es un momento en el que si se va a reactivar el comercio, si se va a reactivar la producción, tiene que ser con fines de subsistencia, no con fines de generar más riquezas. No es un momento en el que podemos estar pensando en generar más riquezas, sino que generar lo necesario para subsistir. En ese sentido, es lo que ha instruido la sala. Aquí no se trata de ver quién manda más, porque son controles interorgánicos, de la misma manera que la Asamblea, por mucho que haya intentado con una interpretación auténtica hacer una modificación a la ley que tenía que seguir el proceso de formación de ley, por mucho que lo haya querido hacer, no va a poder hacerlo porque hay un control del Ejecutivo en su función de legislar, de la misma manera que hay un control del judicial en todas las actuaciones que tienen que ver con derechos fundamentales y con aplicación de la justicia. Es decir, son controles interorgánicos, y es lo que han estado escuchando de los frenos y contrapesos, que no es más que eso, es para sostener la democracia, porque son tres poderes para evitar la concentración de poder en uno solo, y en ese sentido es que está el conflicto en este momento. Por eso el llamado es a que se sienten todos los órganos de Estado a discutir esta situación. Pero cuando lo que se pretende es digamos, burlar la protección que está intentando hacer el presidente, porque él es el que está al frente de la situación de emergencia, y enfrentar el día a día, es decir, el presidente está enfrentando la pandemia y a la vez enfrentándose contra los otros órganos de Estado. Y los otros órganos de Estado lo están viendo a él como una amenaza, porque no son ellos los que están en ese trato directo con la gente que incumple, con la gente que no colabora, y encima que no se le está proporcionando las herramientas necesarias para poder controlar la situación. Es decir, cuando viene digamos, la Asamblea Legislativa y dice, o la Corte incluso, y dice, hay que mantener la proporcionalidad, lo cual es cierto, e incluso Vivanco reitera, ya me parece que, es decir, los que defienden derechos humanos van a defender derechos humanos, aún y a costa de decir lo que tenga que decir con tal de defenderlos, y es válido también. Es decir, lo que hay que hacer es una integración de todos estos puntos de vista para encontrar la mejor manera de solucionar las cosas. Porque, por ejemplo, ayer decía el señor Vivanco, yo ratifico al 100% esta entrevista, pero y uno entra a leer esa entrevista que hace el Faro a un constitucionalista que sabemos qué intereses defiende, y en realidad el señor está diciendo, miren, aquí la culpa la tiene la gente, entonces ahora resulta que la responsabilidad es de las personas porque no entienden que hay que guardar cuarentena, porque no hacen caso. Es decir, la culpa es de la gente. Aquí no se trata de que el Estado a través de muchos años no le ha proporcionado las herramientas a sus ciudadanos para que tengan un nivel de conciencia mayor, para que tengan un nivel de educación que les permita
comprender consecuencias, pero sobre todo para que tengan una posibilidad de subsistencia necesaria para que les permita enfrentar esta crisis. Pero es muy fácil solo venir y decir la culpa es de la gente, cuando en realidad la culpa es del Estado y de los tres órganos que no han sabido gobernar a través del tiempo. No es de la gente la culpa. Que la gente no entienda y que haya gente también que tiene mucha necesidad, eso no es culpa de nadie más que de los que nos han gobernado. Y hay que decirlo porque no es justo que se le pretenda trasladar a las personas la responsabilidad de que no hacen caso o que no obedecen a la cuarentena. Y por otra parte, mire, perdónenme, pero lo que se está haciendo en esa opinión que se vierte es, critican de golpista al presidente, pero en realidad están promoviendo un golpe de Estado hacia el presidente. Y yo lo dije en una plataforma anteriormente, aquí cualquier órgano de Estado puede hacer uso de la Fuerza Armada, me parece que fue hace un mes y medio que lo planteé, cualquier órgano de Estado, pero aquí lo que se está pretendiendo es utilizar la fuerza de la Fuerza Armada, valga la redundancia, en realidad para darle un golpe de Estado al presidente. Eso es lo que se está promoviendo en el fondo con esa opinión que se está virtiendo. Quizás piensan que la gente no lo va a entender así, pero eso está ultra claro a una lectura bien simple de esa entrevista. Y es bien triste porque en realidad aquí, es decir, es bien evidente que es la crítica contra el presidente, en vez de unirse hacia la lucha contra el COVID. Es decir, ¿cuál es el interés entonces? Todo es porque no se les permite reactivar el comercio como estaba antes de la pandemia y quieren que comiencen a hacerlo y quieren que comiencen a hacerlo ya con un 50% sin mayor discusión. Eso no puede ser así. Es decir, las maquilas son los principales centros de contagio, tienen que asegurarle las medidas necesarias a cada empleado, todos los instrumentos y equipo necesario para no contagiarse si abren las maquilas, en qué proporción van a abrir, no el 50% directamente, definitivamente, ni mucho menos de una forma absoluta. Es cierto que, como dice Richard Baldwin en esa entrevista de la BBC, que se les recomiendo mucho, en cuanto a los países que tienen economías fuertes como Estados Unidos, en donde hay gente muriendo que no debe de morir, porque el Estado puede darle sostenibilidad temporal a la economía y para que cuando regresen después de la crisis esto no se vea tan afectada, porque bien lo establece el profesor Baldwin, que muchos saben que es director del Centro de Investigación de Economía Internacional, ha sido profesor en Columbia, en el MIT de Massachusetts, en otras universidades. Y nos explica muy claramente que si la cuarentena es corta, pero bastante violenta, la curva de recesión va a ser profunda, pero corta. Y sin embargo, una cuarentena prolongada, que es lo que se necesita para combatir realmente el COVID, eso implica a su vez una curva de la recesión económica más profunda, y entre más profunda, más cuesta salir de ella. Y eso es lo que les está pasando o lo que prácticamente nos está pasando a nosotros, porque en las economías emergentes como los países de Latinoamérica, donde las crisis de deuda nos pueden llevar a una quiebra, donde esta deuda pública ya nos ahoga y por sostener la economía a la par de la vida nos va a llevar a la quiebra, en estos países es muy importante ver la forma en que se va a salir adelante, porque el Estado no tiene esa capacidad que sí tienen otras economías. Entonces hay que endeudarse más, y endeudarse más, ya lo han dicho muchos economistas, que implica todo eso, pero si no se hace, entonces no se le puede sostener a la micro, pequeña y mediana empresa, que en realidad son quienes sostienen nuestras economías. Y la crisis es tan prolongada, porque no se va a acabar en 1, 2 ni 3 meses, que realmente necesitamos que los tres órganos de Estado se sienten a ver la mejor manera de salir adelante de esta crisis. Hay que dotar al Ejecutivo de las herramientas que sean necesarias para que de verdad se cumpla. Miren cuántas esquelas de tránsito se han impuesto y a la gente no le importa. O veámoslo todavía con una trascendencia mayor. Hay penas increíblemente altas, hasta de 50 años, por el delito de homicidio. Eso ha frenado a que los homicidios sigan sucediendo, ¿verdad que no? Entonces, lo grave aquí es que el efecto de eso no lo va a sufrir una sola víctima, como en el derecho penal que nosotros conocemos normalmente, en donde hay una acción, tiene una sanción, hay un debido proceso, etcétera. Y bien lo dice el Tribunal Constitucional alemán, que es de donde retoma España, que es de donde retoma toda Latinoamérica. Es decir, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nuestros juristas estudian o todo lo que nuestros la gente acá que se denomina académica, los que de verdad son los que se creen o los que se autodenominan,
todo viene de allá. Es decir, y el Tribunal Español Constitucional ha reconocido la primacía del interés general sobre el interés particular. No es tan simple como la sala lo menciona en el seguimiento de la 148 del habeas corpus, que no basta con solo anunciarlo, y tienen razón, no hay que solo anunciarlo, hay que hacer una ley para poder hacer esto, y eso es lo que se le ha ordenado a la Asamblea Legislativa y que no está haciendo. Pero no es tan simple, es decir, aquí hay que ver que el interés general sí prima sobre el particular y que si es necesaria la restricción de derechos, pues hay que hacerlo. Irónicamente, no se ha retomado esta opinión del Tribunal Constitucional alemán simplemente porque no les conviene. Aquí les conviene nada más citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también tiene su razón, obviamente, pero es decir, todo es selectivo. Por ejemplo, dice el nuevo decreto que de las sanciones, que ahora se llama protección de derechos fundamentales, que aprobaron ayer en emergencia los diputados. En ese decreto incluso se le quiere decir al Ministerio de Salud, se le quiere decir al ministro cómo tratar la crisis. Es decir, dice, no puede pasar de 24 días la cuarentena forzosa. Y miren, y si la necesidad, y después dicen, a menos que lo consideren, es decir, se están metiendo a regular lo que no les compete. Esa es una necesidad que debe de regular únicamente el Ministerio de Salud. Por eso es que la sala le ordenó que legislara junto con el Ministerio de Salud, no que lo hicieran solitos a lo que ellos creyeran o a lo que sus asesores, que ya sabemos qué intereses defienden, les digan que hagan. Entonces, lógicamente, es un desperdicio de tiempo valioso que necesitamos si no se ponen de acuerdo los tres órganos de Estado en cuál va a ser el mecanismo, porque sí es cierto que los excesos a veces no son necesarios y se están dando simplemente por arbitrariedades. En esos casos es como yo les dije la otra vez, hay que documentar cada caso, hay que motivarlo, y en eso tiene mucha razón la sala, que dicho sea de paso, que 5 magistrados constituyan una sala de lo constitucional en este momento, en esta coyuntura, lo que significa es que esas 5 personas están dotadas de autoridad que obliga al cumplimiento de las resoluciones que estos emitan. Eso no implica que estas personas tienen la verdad absoluta de todo o que tienen una razón incuestionable. Son humanos y se equivocan bastante, como cualquier humano. Entonces, en ese sentido también es perfectible, como lo es todo en la vida. Pero no significa que porque son los 5 magistrados de la sala constitucional es absoluta y tienen razón. No funciona así. Lo que está bien, y lo que está mal, así lo diga el mismo Tribunal Constitucional alemán, al que no le quieren dar fe. Pero el hecho es que no hay que ni satanizar lo que dice la sala solo porque lo dice la sala, ni tampoco magnificar lo que dice la sala solo porque es la sala. Es decir, las resoluciones de la sala se cumplen porque se cumplen, pero también hay que indicarles cuando hacen las cosas que no están bien, hay que indicárselas, igual que se le hace al Ejecutivo, igual que se le hace al Legislativo. E incluso en esta ley de protección de derechos se menciona que no se puede violar que la inviolabilidad de la morada y que solo a través de ley, pero el mismo Código de Salud ya lo regula. Así, miren, la morada es inviolable salvo cuando la persona autoriza voluntariamente el ingreso a su morada o cuando hay una motivación judicial para ello, es decir, hay una orden de prevención con registro de allanamiento. Entonces, es decir, hay una orden judicial para ingresar, o cuando hay un delito flagrante. Eso quiere decir que viene la policía detrás de un delincuente, el delincuente se ingresa a una casa o a su casa y en ese momento pueden perseguirlo porque van en actual persecución, es decir, es un delito flagrante. O cuando hay peligro inminente, me parece que era la otra causal. Eso quiere decir que, por ejemplo, va pasando, y eso se ha dado bastante, que va pasando la policía, escucha gritos al interior de una casa de una mujer pidiendo auxilio, un ejemplo hipotético. Entonces, evidentemente, esa mujer está siendo atacada y necesita ayuda. Entonces, inminente peligro, las autoridades pueden ingresar a su morada para salvaguardar los derechos de otras personas. Y la última causal, que es la que parece que se les ha olvidado leer a muchos, dice grave riesgo de las personas. Si volvemos a que la persona es la actividad, el origen y el fin de la actividad del Estado, y que entonces la persona tiene que resguardársele su salud. Si dice grave peligro para su persona. Y el Código de Salud en el artículo 58 también establece que grave peligro para su salud. Y entonces la autorización es para el Ministerio de Salud. El decreto 19 está desarrollando lo que dice el Código de Salud, que también dice la Constitución de la República. Lo que a mí me parece que hay que regular es el cómo, el quiénes
y el cuándo y el por qué para evitar excesos. No se está diciendo que va a ingresar la policía, no se está diciendo que va a ingresar la Fuerza Armada, se está diciendo que va a ingresar el Ministerio de Salud. Y lo importante en esto, para ir cerrando, es que hemos visto en otros países que a veces ya cuando colapsa el sistema público de hospitales, ya la gente no puede estar en los hospitales, entonces los tienen en sus casas. Tienen que estar estas casas adecuadas y aislados y seleccionados los lugares en donde las personas van a guardar su cuarentena forzosa, de la cual no van a poder salir, de la cual se van a aislar para no contagiar al resto de la familia, o incluso si toda la familia, pues al cual va, es decir, todo eso tiene que ser dictado por una autoridad competente en la materia y para eso está el Ministerio de Salud. No se trata de una violación injustificada, es totalmente proporcional. Hay una justificación, hay una necesariedad, es proporcional. Y de la misma manera que habla la sala de la proporcionalidad y que todos hablan de lo mismo, de la misma manera, entonces también hay que entender que un llamado de atención a una persona no va a ser eficaz. Entonces si no es eficaz, es porque todavía no se ha elevado el nivel suficiente de necesariedad que justifique de la medida para que sea realmente eficaz. Un llamado de atención no va a ser eficaz nunca. Y el exceso en las detenciones por sanciones y llevados a cuarentena, esos son los casos, eso es lo que debe de regularse, el cómo, el quién, el cuándo, el por qué. No tiene que quedar a discreción de un policía y eso es lo que tiene que regular la asamblea. De manera que el llamado es nuevamente para que se sienten los cabezas de los tres órganos de Estado y empiecen a trabajar contra el COVID-19, los tres órganos de Estado, llamen a los partidos políticos, es momento de sentarse con personas que puedan aportar en esta crisis, pero no cualquier persona, sino que, es decir, definitivamente siempre van a haber expertos que van a defender intereses, pero es necesario oírlos. Y lo importante es que entendamos que aquí la lucha es contra el COVID-19 y no contra el presidente, no contra la Asamblea, no contra la Corte, sino que es contra el COVID-19 y ver cómo como salvadoreños salimos adelante de esta crisis. Esperemos que se den las mejores decisiones, que se dote de herramientas al Ejecutivo y manténganse, por favor, si no es necesario salir, manténganse en sus casas, no salga, guarde la cuarentena y nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Un saludo para todos.